Silencio. Europa duerme. Las luces se apagan. Los trenes cesan su marcha. Las familias cierran las ventanas ante una noche cualquiera. Pero algo se avecina. Es el amanecer del 1 de septiembre de 1939. El cielo está cubierto de nubes. De pronto, retumba un sonido ensordecedor. Aviones alemanes surcan el cielo polaco. Tanques avanzan. Tropas cruzan fronteras sin declaración formal de guerra. En cuestión de horas, el mundo cambia para siempre. Alemania ha invadido Polonia. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, ha comenzado, y con ella, una de las etapas más oscuras y devastadoras de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes 6 años, el planeta entero será arrastrado a un conflicto sin precedentes. Casi todos los continentes se verán involucrados. Más de 100 millones de personas serán movilizadas en una guerra total. Ciudades enteras desaparecerán, regímenes caerán, millones morirán. Pero esta guerra no surgió de la nada. Sus raíces están enterradas profundamente en la historia de Europa. Para entender cómo llegamos a ese 1 de septiembre de 1939, debemos retroceder y observar un mundo lleno de tensiones, odios acumulados y promesas rotas. Esta no es una historia de fechas y nombres fríos. Es una historia humana, de miedo, de ambición, de traición y también de esperanza. Muchos creen que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. Pero para entenderla de verdad, hay que mirar más atrás, hasta 1914, el año en que el mundo moderno se rompió por primera vez. La Primera Guerra Mundial dejó a Europa en ruinas, millones de muertos, imperios destruidos, y una generación entera marcada por el trauma, pero lo peor vino después, el Tratado de Versalles. En 1919, las potencias vencedoras impusieron condiciones durísimas a Alemania. Fue obligada a pagar enormes sumas como compensación, a reducir drásticamente su ejército y a ceder territorios históricos. Incluso se le declaró única culpable del conflicto. Humillación absoluta. El pueblo alemán, empobrecido y resentido, vivía en un país derrotado y desmoralizado. Durante los años 20, la economía colapsó. La inflación fue tan descontrolada que un pan podía costar miles de marcos. Las familias perdieron todos sus ahorros. El desempleo alcanzó niveles históricos. En este escenario de desesperanza, surgió el terreno fértil para el ascenso de figuras autoritarias, y entre ellas, un hombre con gran carisma, oratoria incendiaria y una visión oscura, Adolf Hitler. En 1923, intentó tomar el poder por la fuerza. Fracasó. Fue a prisión. Pero desde su celda, escribió un libro, Mein Kampf, donde expuso su odio hacia los judíos, su idea de la superioridad aria y su deseo de expandir el territorio alemán. 10 años después, con la crisis del 29 golpeando al mundo, Hitler fue elegido canciller, y en poco tiempo, eliminó a sus oponentes, concentró el poder, y se convirtió en el Führer. Pero Alemania no era el único país al borde del abismo. En Italia, Mussolini había tomado el poder en 1922, con la promesa de restaurar el viejo esplendor romano. En Japón, los militares ganaban cada vez más poder, impulsando una expansión brutal por Asia. Así se formó el eje Berlín, Roma y Tokio. 3 regímenes autoritarios con un objetivo común: expandir su poder sin importar el precio. La paz era frágil. La guerra, inevitable. Mientras tanto, en Occidente, Reino Unido y Francia observaban con miedo, pero también con inacción. La política de apaciguamiento les llevó a permitir que Alemania se anexionara a Austria en 1938, y poco después, los Sudetes, una región checoslovaca. La lógica era simple. Si dejamos que Hitler tenga lo que quiere, evitará una guerra mayor. Craso error. Hitler no quería paz, quería venganza, territorio y poder absoluto. Y así, en secreto, Alemania firma un pacto con su enemigo ideológico, la Unión Soviética. El pacto Ribbentrop-Molotov divide Polonia en 2,
El escenario está preparado. Solo falta un movimiento. El primero de muchos que sacudirán al mundo. 1 de septiembre de 1939. Mientras aún dormía el mundo, más de 1 millón de soldados alemanes cruzaban la frontera de Polonia con una precisión aterradora. El rugido de los tanques Panzer se mezclaba con el silbido de los bombarderos Stuka. Era el nacimiento de una nueva forma de hacer la guerra, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. En apenas 5 semanas, Polonia fue reducida. La ciudad de Varsovia, sitiada y bombardeada sin piedad, se rindió tras una feroz resistencia. Mientras tanto, la Unión Soviética, según el acuerdo secreto con Alemania, invadía el este del país. Polonia desapareció del mapa. Reino Unido y Francia, obligadas por pactos de defensa, declararon la guerra a Alemania, pero no intervinieron militarmente. Lo que siguió fue un extraño periodo de espera, conocido como la Guerra Falsa, o Sitzkrieg. Durante meses, no hubo batallas importantes en el oeste. Pero Hitler no se detendría. En abril de 1940, lanzó ofensivas sobre Dinamarca y Noruega. En cuestión de días, ambos países cayeron. Alemania buscaba controlar los recursos estratégicos del norte, puertos, minerales, rutas marítimas, y lo consiguió sin apenas resistencia. Entonces llegó el gran golpe. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Todo a la vez. El mundo contuvo la respiración. El ejército alemán atravesó las Ardenas, una región boscosa que los franceses consideraban impenetrable. En una maniobra maestra, los tanques alemanes rodearon al grueso del ejército francés y británico en Dunkerque. Durante más de una semana, cientos de miles de soldados quedaron atrapados contra el mar. Pero gracias a un milagro logístico y a miles de civiles con embarcaciones pequeñas, más de 300.000 hombres fueron evacuados a Reino Unido. Fue una retirada, pero también una salvación. París cayó el 14 de junio. Francia, que había sido potencia durante siglos, fue derrotada en menos de 6 semanas. La mitad del país quedó ocupada. La otra mitad, bajo un gobierno títere, la Francia de Vichy, aliada de Hitler. Europa occidental estaba bajo el yugo nazi. Solo quedaba un obstáculo, el Reino Unido. Hitler estaba convencido de que los británicos se rendirían si demostraba fuerza aérea abrumadora. Así comenzó la batalla de Inglaterra. Durante el verano y otoño de 1940, la Luftwaffe bombardeó ciudades, fábricas y aeródromos. Londres sufrió noches enteras de fuego, humo y destrucción. Pero los pilotos británicos resistieron. La RAF, con menos recursos, logró contener a la aviación alemana. Por primera vez, Hitler encontraba un muro. Winston Churchill pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. La resistencia aérea británica fue una hazaña sin igual. Y Alemania, incapaz de lograr la superioridad aérea, canceló la invasión planeada. Hitler cambió de planes. Si no podía dominar por el oeste, iría hacia el este, hacia su obsesión, la Unión Soviética. 1941. Hitler lanza su mayor apuesta. El 22 de junio, más de 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética. Es la Operación Barbarroja, la invasión terrestre más grande de la historia. Avanzan como cuchillo caliente sobre mantequilla. Ciudades caen: Minsk, Smolensk, Kiev. Pero el tamaño de la URSS es inmenso, y su gente está dispuesta a resistir. El invierno llega antes de lo previsto, y los soldados alemanes no están preparados. Sin abrigos, con armas atascadas por el frío, empiezan a morir congelados. La guerra relámpago se detiene. Stalin, despiadado pero pragmático,
traslada fábricas enteras al este del país. Desde los Urales, comienza a producir tanques, aviones y armas sin descanso. Es una lucha por la supervivencia. En paralelo, al otro lado del mundo, Japón, aliado del Eje, sigue conquistando el sudeste asiático. China resiste ferozmente, pero pierde millones de vidas. Japón quiere controlar todo el Pacífico. Pero hay un obstáculo: Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanza un ataque sorpresa contra la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Aviones kamikaze destruyen barcos, aviones, vidas. Es un golpe certero, pero despierta a un gigante dormido. Franklin D. Roosevelt declara la guerra al Eje. Estados Unidos entra oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. La balanza empieza a inclinarse. En África, los alemanes, liderados por el brillante mariscal Rommel, avanzan hacia Egipto. Pero los británicos contraatacan. La batalla de El Alamein marca el principio del fin en ese frente. En el este, llega Stalingrado, una ciudad industrial a orillas del Volga. Un símbolo. Hitler quiere tomarla a toda costa. Pero los soviéticos resisten casa por casa, metro a metro. En el invierno de 1942, el Ejército Rojo rodea a los alemanes. El sexto ejército alemán, atrapado, sin suministros, sin salida, se rinde. Es la primera gran derrota de Hitler. El mito de la invencibilidad nazi se rompe en Stalingrado. Mientras tanto, los aliados comienzan a recuperar territorio. En el Pacífico, batallas como Midway y Guadalcanal frenan el avance japonés. La guerra se vuelve global, total y brutal. Millones de civiles sufren bombardeos diarios, hambre, deportaciones. En Europa del Este, comienza una de las etapas más oscuras, la solución final. Hitler inicia el exterminio sistemático del pueblo judío. Los campos de concentración y exterminio se multiplican. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. La maquinaria de la muerte avanza en paralelo a la guerra. El mundo está en llamas. El sufrimiento es indescriptible. Pero en medio del caos, empiezan a surgir signos de esperanza. El Eje empieza a retroceder, y el contraataque aliado se acerca. Un rayo de esperanza. La marea comienza a cambiar. El año 1943 amaneció con un mundo todavía envuelto en las llamas de la guerra. Las potencias del Eje, lideradas por la Alemania nazi y el Japón imperial, dominaban vastos territorios. Su control sobre el poder parecía inquebrantable. Sin embargo, bajo la superficie de una conquista aparentemente imparable, se estaban sembrando las semillas del cambio. Surgió un rayo de esperanza cuando la marea de la guerra comenzó a cambiar a favor de los aliados. El año anterior, en 1942, se había visto algunos de los combates más brutales del conflicto. Las potencias del Eje habían logrado victorias significativas, penetrando profundamente en territorio soviético y amenazando con tomar el control del Canal de Suez. Sin embargo, la marea comenzó a cambiar a finales de 1942, comenzando con la reñida victoria británica en el Alamein, en el norte de África. Esta victoria, junto con la firme defensa de Stalingrado por parte de la Unión Soviética, marcó un punto de inflexión en la guerra. La victoria aliada en el Alamein fue más que un éxito militar. Fue una victoria simbólica que señaló un cambio en el equilibrio de poder. El avance del Eje se había detenido y los aliados finalmente estaban a la ofensiva. Este nuevo impulso, junto con la creciente fuerza de los Estados Unidos, dio a los aliados un renovado sentido de esperanza y determinación. El año 1943 resultaría ser crucial, ya que los aliados lanzaron una serie de ofensivas que finalmente conducirían a la derrota de las potencias del Eje. Arenas movedizas. Victoria en el Alamein. La campaña del norte de África, un extenso escenario de guerra que se extendía por los desiertos de Egipto y Libia, jugó un papel crucial en el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial.
En el corazón de esta campaña estaba la batalla de El Alamein, un enfrentamiento fundamental que marcó el principio del fin del dominio del Eje en el norte de África. En el verano de 1942, el Afrika Korps alemán, dirigido por el brillante pero enigmático general Erwin Rommel, había penetrado profundamente en Egipto, amenazando con capturar el estratégicamente vital Canal de Suez. El octavo ejército británico, encargado de detener el avance de Rommel, había sido obligado a retroceder a una línea defensiva en el Alamein, a solo 60 millas de la ciudad egipcia de Alejandría. La llegada del general Bernard Montgomery, un líder carismático y resuelto, para tomar el mando del octavo ejército, resultó ser un punto de inflexión. Montgomery infundió un nuevo sentido de confianza en sus tropas, que estaban exhaustas y desmoralizadas después de meses de retirada. Reconoció la importancia de la planificación meticulosa y la preparación logística, asegurándose de que sus fuerzas estuvieran bien abastecidas y listas para los desafíos que se avecinaban. Bajo el liderazgo de Montgomery, el octavo ejército lanzó una ofensiva masiva el 23 de octubre de 1942. La batalla se prolongó durante 11 días y noches, una lucha brutal y agotadora por cada centímetro de terreno. Los británicos, armados con una potencia de fuego superior y reforzados por refuerzos de todo el imperio, fueron desgastando gradualmente al Afrika Korps. El 4 de noviembre de 1942, Rommel, reconociendo la inutilidad de una mayor resistencia, ordenó a sus fuerzas que se retiraran. El arsenal de la democracia. El poderío industrial estadounidense. La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 resultó ser un factor decisivo en la victoria aliada. Estados Unidos, con su vasta capacidad industrial y recursos, se convirtió en el arsenal de la democracia, suministrando a las naciones aliadas las armas, el equipo y los materiales que necesitaban desesperadamente para sostener su esfuerzo bélico. Las fábricas estadounidenses, antes orientadas a los bienes de consumo, se transformaron rápidamente en líneas de producción masivas que producían tanques, aviones, barcos y municiones a un ritmo sin precedentes. La fuerza laboral estadounidense, incluidos millones de mujeres que ingresaron a la fuerza laboral por primera vez, trabajaron incansablemente para apoyar el esfuerzo bélico. El impacto del poderío industrial estadounidense se sintió en todos los frentes de la guerra. Los tanques, camiones y jeeps fabricados en Estados Unidos proporcionaron una movilidad muy necesaria a las fuerzas aliadas. Los aviones estadounidenses, como el P-51 Mustang y la fortaleza voladora B-17, dominaron los cielos sobre Europa y el Pacífico. Los astilleros estadounidenses trabajaron las 24 horas del día para producir los buques de guerra y los buques de carga que transportarían tropas y suministros a través de los océanos Atlántico y Pacífico. Tras la victoria aliada en el norte de África, el foco de la guerra se desplazó a Europa. El primer ministro británico Winston Churchill, un firme defensor de atacar lo que él percibía como el vientre blando de Europa, propuso una invasión de Sicilia, entonces bajo el control de la Italia fascista. La invasión aliada de Sicilia, con el nombre en código Operación Husky, comenzó el 10 de julio de 1943. La isla estaba defendida por una mezcla de fuerzas italianas y alemanas, pero los aliados, encabezados por tropas estadounidenses y británicas, rápidamente ganaron la partida. El pueblo italiano, cansado de la guerra y desilusionado con el régimen fascista de Benito Mussolini, ofreció poca resistencia. A medida que los aliados avanzaban por Sicilia, el control de Mussolini sobre el poder comenzó a desmoronarse. El 25 de julio de 1943 fue derrocado en un golpe de Estado por su propio Gran Consejo y arrestado. La caída de Mussolini envió ondas de choque a través de la Alianza del Eje y señaló el colapso inminente del fascismo italiano. El impulso final. De Normandía a la victoria. La victoria aliada en Italia, aunque fue un golpe significativo para el Eje, no marcó el final de la guerra en Europa. El frente principal permaneció en el oeste, donde la Alemania nazi todavía ocupaba gran parte de Europa occidental. El escenario estaba listo para la mayor invasión anfibia de la historia, la Operación Overlord, la invasión aliada de Normandía, Francia. El 6 de junio de 1944, el día D,
las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Normandía, enfrentándose a una feroz resistencia por parte de los defensores alemanes. A pesar de las fuertes bajas, los aliados lograron establecer un punto de apoyo en Francia, abriendo un nuevo frente contra la Alemania nazi. Lo que siguió fue una campaña agotadora a través de Francia, mientras las fuerzas aliadas luchaban por abrirse camino a través de setos y pueblos, liberando París en agosto de 1944. Mientras tanto, en el frente oriental, la Unión Soviética, que había soportado la peor parte de la maquinaria de guerra nazi, lanzó una serie de ofensivas masivas, haciendo retroceder a los alemanes hacia Berlín. La guerra en Europa alcanzó su clímax en la primavera de 1945, cuando las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín desde el oeste y el ejército rojo soviético se abría camino hacia el corazón de la capital alemana. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a pocas cuadras de distancia, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. Una semana después, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados, marcando el final de la guerra en Europa. La guerra en el Pacífico continuó durante varios meses más, culminando con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió formalmente a los aliados, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto entre naciones, fue una grieta en la historia de la humanidad, un antes y un después, un espejo oscuro en el que el mundo entero se vio reflejado y descubrió de lo que es capaz. 60 millones de muertos, millones más heridos, desplazados, marcados de por vida, ciudades reducidas a polvo, familias enteras desaparecidas. El sufrimiento no tuvo bandera. No hubo rincón del planeta que no sintiera el golpe. La guerra tocó a ricos y pobres, a soldados y civiles, a adultos y a niños. La guerra no tuvo piedad. Pero incluso en medio de la destrucción, surgieron historias de esperanza, de personas que salvaron vidas arriesgando la suya, de quienes, sin portar armas, lucharon contra la injusticia, de quienes creyeron en la humanidad cuando todo a su alrededor se derrumbaba. El final de la guerra trajo la paz, pero también un nuevo miedo, el miedo a que pudiera repetirse. El mundo se dividió. El telón de acero cayó entre naciones que habían luchado juntas. La desconfianza entre las superpotencias se convirtió en una guerra fría que mantuvo al planeta en tensión durante décadas. Pero también nació un nuevo orden internacional. Se fundó la Organización de las Naciones Unidas, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la humanidad, golpeada, intentó aprender de sus errores. Cada país reconstruyó a su manera. Algunos, como Alemania y Japón, transformaron su derrota en un renacer económico. Otros quedaron atrapados durante años en conflictos internos o dependencias externas. Pero todos, sin excepción, llevaron consigo las cicatrices invisibles de la guerra. Esas cicatrices están en los silencios de quienes sobrevivieron, en los monumentos que se alzan en cada ciudad, en los libros de historia que aún intentan explicar cómo pudo suceder todo, en las fotos en blanco y negro que muestran niños con ojos tristes, hombres sin hogar, mujeres buscando a sus seres queridos. Pero el legado más profundo de la Segunda Guerra Mundial no está solo en los hechos, está en las preguntas que nos dejó. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Por qué tanta gente apoyó ideologías que sembraban odio? ¿Qué hacemos cuando el miedo nos ciega? ¿Y cuando la obediencia se convierte en complicidad? Recordar la guerra no es un ejercicio de nostalgia, es una advertencia. Es mirar hacia atrás para entender quiénes somos hoy. Porque muchas de las amenazas que surgieron entonces aún siguen entre nosotros, disfrazadas con otros nombres, otras voces, otras formas. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía vemos discursos de odio, nacionalismos extremos, líderes autoritarios, guerras injustas y millones de personas desplazadas. Aún hay quienes niegan el pasado, aún hay quienes lo minimizan. Por eso, el deber de la memoria es más urgente que nunca.
cuando un sobreviviente del Holocausto dice: "Nunca más", no es una frase vacía, es un llamado a todos, a las nuevas generaciones, a quienes no vivieron la guerra, pero heredan el deber de no olvidarla. Los niños de entonces hoy son ancianos. Los testigos directos casi han desaparecido. Y pronto, todo lo que sabremos será lo que el mundo decida conservar, contar o silenciar. Por eso es esencial educar, investigar, hablar, mostrar. Porque el olvido es el primer paso hacia la repetición. Y aún así, no todo es tragedia. El mundo ha cambiado. Las naciones que se enfrentaron, hoy cooperan. Antiguos enemigos son ahora aliados. La ciencia, la cultura, la educación han florecido en lugares que antes conocieron solo ruinas. Cada voto libre, cada protesta pacífica, cada niño que estudia sin miedo, es parte del legado de quienes no tuvieron esa oportunidad. Por eso, este video no es solo una lección de historia. Es un homenaje a quienes resistieron, a quienes murieron, a quienes sobrevivieron y reconstruyeron, y a quienes hoy tienen la responsabilidad de decidir el futuro. La historia no está escrita en piedra. Está viva, se transforma, y depende de nosotros qué lecciones elegimos recordar y cuáles ignoramos. Si algo nos enseñó la Segunda Guerra Mundial es que la humanidad puede ser su peor enemiga o su mayor esperanza. La elección está, siempre, en nuestras manos. Porque recordar es resistir al olvido. Porque conocer nuestra historia es el primer paso para no repetirla. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si alguna parte de esta historia te tocó, te invitamos a apoyar este proyecto. Dale me gusta, comenta tu opinión, comparte si crees que más personas deben conocer esta historia y suscríbete a Ecos del Frente, donde cada semana exploramos los rincones más profundos de la historia con un enfoque humano, crítico y visual. Tu apoyo ayuda a que la memoria siga viva y que nuevas generaciones no olviden lo que nunca debió suceder. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.